Alejandra, mi hija, de que en algún momento pues sentir esas emociones incómodas, como abrazarlas Ujú. o vivirlas, vivirlas, Sí. vivirlas, y bueno, como no retenerlas ni decir no quiero, no quiero sentir rabia, no quiero sentir dolor, sino eso. Y entonces, como algunas situaciones vivo siempre pues con mi Sí. maestra, la madre, que ella entonces, ¿qué sentía? Siento a veces rabia, mucha rabia. ¿Por qué rabia? Porque me duele. ¿Por qué me duele? Porque yo quiero que me quiera, porque yo quiero que me dé, porque, bueno, etcétera. Pero finalmente hago ese ejercicio, sí, de molestia, y como que lo escarba uno y bueno, como que queda ahí guardado en algún lugar. Y sigo, ¿Qué ya. ejercicio? Esto que te acabo de decir, de que cuando me da rabia, Ujú. lo vivo, lo siento Ya, ya. y lo, no lo evado, es lo que quiero decir. Sí, sí, Que esa es la tarea que vivo siempre con la maestra que vivo yo aquí en casa, que es mi mamá. claro. Entonces, sí, tengo rabia porque me duele, exacto. Entonces, después de sentir o hacer el ejercicio de sentirlo, entonces, bueno, sigo adelante. Soy el ser, soy el absoluto, experimentándome como humano. ¿Por qué habría que atajar, reprimir, controlar lo humano si me estoy experimentando como humano? En el espacio-tiempo, en este sueño. En este sueño. No puedo experimentarlo, pero ser consciente de lo que estoy experimentando. Puedo ver mi humanidad mientras la experimento, verla. Y sucede, como decías, que el enojo, al ser visto por la conciencia, disminuye su intensidad. Sí. Pero no se está buscando un perfeccionamiento en el futuro ideal de cuando yo despierte o me ilumine. Es parte del sueño esa creencia, Claro. ¿sí? Es parte del sueño esa creencia que también se puede abandonar en cualquier momento. La ira, el enojo, la tristeza no son una expresión de la muerte, son expresiones también de la vida. En la medida en que yo acoja toda la experiencia en su riqueza, en su dualidad, todo es más íntegro y hay más paz. Pero si yo empiezo a luchar con la tristeza y con el enojo y con la ira, obviamente no solamente las hago más poderosas, sino que son aparentemente más reales para mí. Y yo tan espiritual como va a sentir ira, ¿sí? El sufrimiento es la no aceptación de mi condición humana. Ese es el sufrimiento, porque estoy luchando contra mí, porque no acepto lo que siento. Tengo cáncer. El sufrimiento es no aceptarlo, no es el cáncer. Por duro que parezca, obviamente, habrá un momento en que no lo acepte. Durante mucho tiempo no lo voy a aceptar. Supongamos, alguien no lo acepta. Es natural. Esa no aceptación también hay que aceptarla. También hay que aceptarla. Es parte del proceso, del duelo, por decirlo de algún modo. En el fondo lo único que estamos aceptando es la condición humana. Sí. Nos oponemos, Me- nos oponemos. Y la espiritualidad se puede entender de manera distorsionada como el oponerse a la condición humana. Sí, hay cierto tipo de espiritualidad cuyo objetivo es oponerse a toda tu condición humana.
Es cierto que la condición humana tiene que morir, pero al estado de inconsciencia de la condición humana y al Ujú, estado de identificarse con la condición humana. Pero ujú. solamente eso, no tiene que destruir la condición humana. Con el tiempo empiezas a verla como alguien en una película, que a veces está triste y a veces no. Al que a veces le llegan pensamientos tristes y a veces le llegan pensamientos alegres, pero igual todo pasa, ¿no? Entonces sí hay un estado de presencia donde esos opuestos suceden en el silencio, en un silencio anterior, digámoslo así. Pero siguen sucediendo. El malestar, el enojo, la tristeza, la alegría, siguen sucediendo. Porque esto Sí. es dualidad. Me hiciste acordar que un día practicando yoga en el parque, varios, pues con Alejandra, al lado llegaron a hacer una práctica de rumba con un Sí, bafle grandote y nos sí lo me prendieron acuerdo. a la- Ajá. Entonces nos dijeron que, pues que tranquilos, que luego no somos yogis, ustedes no se pueden enojar, Ustedes no se pueden enojar. Sí. sigan así, sigan así, sigan así. Si son yogis, pues obvio nos enojamos. Hagan una postura para el enojo. Me hiciste acordar de esa historia, buenísima. ¿Y es así? Claro, Sí, claro. buenísimo. Tenemos Es así. un poco la idea de que la espiritualidad es una especie de huida de la condición humana, ¿no? Sí. En el inconsciente tenemos esa creencia o esa idea. Y Y somos entonces humanos. es un poco la idea de la zeta, el que no siente, el que no se perturba, ¿sí? Es como el asceta, el que no necesita nada, ¿sí? Como una huida. Es una huida de lo humano, porque se tiene miedo de lo humano es frágil, es vulnerable, todo Mm, puede pasar, un accidente, un terremoto. Nada está asegurado por más dólares que tengas en el banco. Nada está asegurado, un terremoto puede acabar todo, una enfermedad. Entonces, sí, también eso hay que aceptarlo, el miedo a lo humano. Se puede aceptar, se puede ver con claridad. Por más que te escondas en el nicho aparentemente más seguro, la humanidad, la condición humana es vulnerable. por Se más puede aceptar espiritual. ese miedo y se puede ver ese miedo. Ujú, No pasa nada. Es la conciencia activa. Entonces, cuando lo veo y lo acepto, ya dejo de ser tan reactivo, porque mi reacción humana ante el miedo es esconderlo, reactivo, claro. engañarlo con algo, no verlo, huir, Huir, ¿sí? Las adicciones surgen de eso. total. Estaba pensando en eso. Se fuma marihuana para huir y para no Claro, sentir, claro, porque no ver, soporto visitar el un momento. mundo, no soporto la vida, no soporto el dolor, no soporto el sufrimiento propio o ajeno. Hay Cualquiera gente de esas dos. muy sensible, que podrían haber sido artistas, músicos, genios, que no soportan el sufrimiento y se refugian en las adicciones. Es un Ujú. mecanismo de poder soportar esto. Entonces, eso hay que aceptarlo, somos débiles. La condición humana es débil, pero puedo ver la condición humana, puedo ver mi condición humana débil.
aceptarla, aceptarla incluso cuando no, aceptar incluso la no aceptación de mi condición humana. ujú, ¿Sí? Aceptando el sufrimiento se hace innecesario. Y no porque yo lo controle, sino porque hay una rendición. La aceptación del sufrimiento es una rendición. Me rindo. No puedo con esto. Eso ya es una rendición. ujú, Y eso ya es lo que permite que el sufrimiento no ocurra. Pero no soy yo controlando algo. Esa es la rendición. Porque igual, aunque el sufrimiento es el significado que yo le doy a lo que experimento, no es lo que experimento. ujú. Sí, es el significado, claro, siempre. El sufrimiento es producido por el significado que yo le doy a lo que estoy experimentando. ¿Sí? Mm, No es lo que experimento. Lo que experimento puede ser agradable o desagradable. El significado es mi resistencia, mi oposición, mi interpretación de eso. Eso es para una persona como Borges, ser ciego. Su padre lo fue, su abuelo lo fue. No es algo que él se haya hecho a sí mismo, eso sería locura. Es lo que ocurre, es una experiencia que él está viviendo. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es la resistencia a lo que se experimenta. En este caso, la ceguera. ujú, Y Borges escribió muchos poemas sobre su ceguera, donde le daba gracias a Dios por haberle dado los libros y la noche. Y él decía, el artista es un ser que está llamado a transformar lo que experimenta en palabras, en poesía, en obras de arte. Y no solamente el artista, la transformación de la conciencia es eso, transformar toda mi resistencia a la condición humana en una experiencia de agradecimiento. Imagínate. imagínate, eso sonó grandioso. ¿Cómo agradecer el cáncer? ¿Cómo agradecer el enojo? ¿Cómo agradecer la persona que no soporto? ¿Sí? Exacto. Genial. Agradece. Y llegar a escribir un poema. Eso implica una transformación, no de la mente erudita intelectual, no, de las vísceras, allí donde estoy atrapado, enganchado, donde me duele Exacto. lo que el otro hace. Sí, allí. Sí. No, lo acepto, es mi humanidad, la puedo ver, es vulnerable, la acepto. Bienvenida, bienvenida, la veo, solo la veo, no hago nada con ella. La transformación no es algo que yo hago, es algo que ocurre. En algún punto ocurre, en algún punto el agua hierve. Entonces, solo la veo. Estoy consciente de estar enojado, del enojo. Siento el enojo totalmente. Estoy siendo cocinado con él. Sí. Y de repente hay un momento en que eso se convierte en luz. Se manifiesta de alguna forma específica. En el caso de Borges, tiene sus muchos libros de sus poemas sobre la ceguera. Ujú, Gracias quiero dar al divino ser, no lo estoy diciendo textualmente, que me dio a la vez los libros y la noche. A la magnífica ironía de Dios,
que me dio a la vez los libros y la noche. Imagínate. ¿Quién lo diría? Él, que lo Eso es lo vivió. que lo convierte a él en un genio, porque hay muchos que van a decir, si me escuchan, van a decir, ah, pero es que Borges era un genio, yo no. Es que eso es lo que te diferencia de Borges, que tú no estás dispuesto a ver el enojo y a permitir que se transforme en belleza. No es que Borges sea más talentoso, no, no, no es eso. Él está Ujú, dispuesto a ser transformado por todo lo que se experimenta, todo, todo, sin excepción. Nelson Mandela, más de 20 años en la cárcel. ujú. Todo eso hay que transformarlo en luz. Y se puede convertir en una canción, en un poema. Dejar de quejarse de que los políticos y de que los conspiradores, ¿sí? ¿Sí? Ese es el cambio espiritual. Lo demás es más de lo mismo. Ujú, Pero eso implica asumir mi humanidad, asumirla íntegramente, en toda su incertidumbre, en el no sé, no sé nada, lo asumo, no sé nada del futuro, lo asumo. Y eso es todo. No es más, callar un poco. El callar al escuchar los que se quejan tanto. Yo también, pero pues creo que ahora un tris menos. Un Por tris. ejemplo, esto también lo podemos aceptar. Es mi condición humana, lo puedo ver. Cuando lo veo, desaparece. Ta. Ta. Porque es igual. Qué quejadera. Sí. Cállate. Es la condición humana. Ujú. Sí. Es que lo que pocos han aprendido, excepto los adictos recuperados, lo que se puede aprender mucho de los adictos recuperados es que y que olvidan muchas tradiciones espirituales y religiosas, es Ujú. que la condición humana no es superable, no es superable, es imposible superar la condición humana. La iluminación no es la superación de la condición humana, es la aceptación, la inclusión de la condición humana. Eso es algo que hay que aprender de las personas que tienen una adicción y están recuperadas, porque ellos siempre cuentan con su vulnerabilidad. No dan por hecho que han logrado nada y se permiten todo. Eso es una lección de aceptación. Se permiten todo y eso paradójicamente es lo que los mantiene sobrios, ¿sí? Porque Ujú. sobrio en el sentido general, no solamente en el sentido de no tomar. Porque cuando tú luchas contra algo y no te permites ese algo es porque le tienes miedo. Claro. Cuando tú te permites todo, estás relajado. Y es otra manera, una manera religiosa de decirlo. Cuando estás relajado, cuando tú te permites todo, descansas en Dios, no en tus propias fuerzas. Arrullo. No, te entregas. Hay Ujú. rendición, me rindo. Entonces Dios se hace cargo. Y esa es la gracia.
que pone a fin a una vida desgraciada. Fácil. Fácil, fácil, Sencillo. fácil porque no lo puedo hacer, es imposible. Entonces, Sí, ocurre. Si hay rendición, ocurre. Si no, no. sí, Y esa hasta la rendición es misma muy rendición grande. no la puedo hacer. Yo no me puedo rendir. ¿Cómo me va a rendir? Mm. ¿Quién se va a rendir a lo que no quiere renunciar? Absurdo. ¿Sí? Ocurre en algún momento en el proceso de alguien que llega a la comprensión de algo y eso trae la rendición. Ok, sí. Entonces se rompen todos los apegos, pero es algo que ocurre. No es que tú tienes que deshacerte de todos tus apegos. ¿Cómo vas a exigirle a alguien algo así? Mm. Si tiene esos apegos es porque valora esas cosas. ¿Cómo le estás exigiendo que viva en lucha y en culpabilidad? Porque valora esas cosas a las que no quiere renunciar. ¿Sí? Y entonces lo estás llevando a que luche contra sí mismo y contra sus deseos. No, ese es el camino de los ascetas, de los pálidos y tristes ascetas, que Claro, renunciaron a todo y siguen siendo infelices. claro, se vive en sufrimiento todo el tiempo. Sí. Me Siempre es falta renunciar a algo para ser feliz. ¿Qué voy a renunciar? ¿A qué más renuncio? No, renuncia a tu idea de renunciar. No, todo es una comprensión, todo es una comprensión. Si llega la comprensión de lo fútil de algo, ocurre el desapego a ese algo. es increíble. Es increíble lo sencillo y lo difícil a la vez. Claro, por Pero eso es que el adicto en el proceso de su recuperación se declara impotente, porque la gracia no se produce artificialmente, llega. ujú, Y por eso es que profundizar en esa impotencia lo lleva a la gracia. Eso es lo bonito. Ese es el milagro, ¿sí? ujú. No es la destrucción de lo humano, es la expresión de lo divino en lo humano y la expresión de lo humano en lo divino también, como uno solo que son. Y esa es Genial. la realización, esa es la iluminación. La iluminación no es la destrucción, no es la negación, no es la represión, no es la lucha en contra de, no, eso no es. No es el no sentir nada. No es el no sentir nada, es el poder sentirlo todo. Sí, genial. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario, todo. Claro. Jesús cogió las mesas y las cogió a patadas. Es poder sentirlo todo desde la conciencia. Ujú. Claro, siempre se ha querido es huir de todo, huyendo de la Esto con la realidad. sexualidad también pasa, ¿no? La sexualidad es el pecado y es entonces reprimirse, y eso no es. Hay débiles de cuerpo, pero no de corazón. Ujú, Me gusta mucho, ya para ir terminando, algo que dice Nietzsche, es un poco eso. Hay quienes digamos, hay quienes no buscan ser célibes, no tienen ese esfuerzo y esa lucha, sino que esa no necesidad sexual ha llegado a ellos ujú, y ellos no han hecho nada para cambiar esa situación. ujú. Para no tenerla, sino es
algo ya Sino espontáneo. sencillamente llegó esa gracia y viven con ella, le dan Ujú, hospedaje, claro, pero no están en conflicto. Como también hay quienes tienen una vida donde la sexualidad puede expresarse con amor. Es otra cosa, otra posibilidad. No hay, no está mal. no, no, porque todo es plenamente humano. Todo es plenamente humano. Bueno, vamos a dejar ahí por hoy. Ok, Rafa, muchas gracias Ok, por tu tiempo. bendiciones. Bendición para ti. Ujú. Namaste, buen 2023. Feliz año, como se acostumbra a decir en estos En días, estos ¿no? tiempos. Sí, Bueno, feliz año. bendiciones. Namaste. Bye.